Seguimos con nuestro curso, ¿no? El carácter del creyente. Habíamos visto, según la temática de la sumisión, en el orden, es que Dios nos enseña en su palabra que debemos someternos a Dios, debemos someternos unos a otros, debemos también someternos a las autoridades civiles, ¿no? Tenemos que someternos también a las autoridades de la iglesia, los pastores, los líderes. Tenemos también que someternos los hijos a los padres. Pero también, hermanos, hay algo importante, que las esposas sometiéndose a sus esposos. Veamos esto en la palabra del Señor. En el libro de Efesios capítulo 5, versículo del 22, esta parte es en realidad, este capítulo es en relación entre los cristianos, ¿no? Porque esta epístola fue escrita a los cristianos. Y dice en Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, algo importante, hermanos, que tenemos que entender aquí. Acá entiendo ahora el por qué, ¿no? En los años que tengo como pastor, siempre he escuchado, ¿no?, el clamor en las esposas: qué difícil es sujetarse, pastor. Algunos le tienen hasta, creo que alergia a la palabra de someterse a un esposo. Qué duro es someterse, pastor. Otras he escuchado, dicen: yo no me sujeto, no me someto, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay ese claro entendimiento de lo que es someterse? Si solamente las esposas entendieran que al someterse hay bendición de Dios para sus vidas, las cosas cambiarían. Es que algunas condicionan la palabra, dicen: no, pero él no se merece, pastor, él no merece que yo se sujete, además él no me complace, él nunca está conmigo, él es muy irresponsable, y siempre ponen, ¿no?, razones justificadas para no sujetarse, para no someterse. Dicen: no se lo merece. Pero acá la palabra no habla de ninguna clase de condición. Solamente hay algo que necesitamos entender, y esto te va a beneficiar, tú que estás mirando este video también, hermana, ¿no? Y para los hermanos también, para que puedan enseñarlo. La clave está en la misma palabra, la revelación que nos da. Si tú entiendes esta revelación, que a continuación te voy a aclarar a la luz de la palabra, tu vida va a ser diferente y vas a aprender a someterte a tu esposo. Y no va a ser nada gravoso. La clave está, cuando leíamos aquí en Efesios capítulo 5, versículo 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. No dice si son buenos. No dice si te da todo el sueldo. No dice que cuando te trata bien, ¿no?, que debes someterte.
Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, pero ¿sabes dónde está la clave y la luz y la revelación? Como al Señor. Ahí está la clave. Como al Señor. Repite, hermana. Como al Señor. ¿Cuál es la forma de someterse? Como al Señor. Entonces, ¿cómo te someterías tú a Jesús? ¿Tú lo tratarías mal? Si Jesús, en cierta manera, estaría en persona, viviendo en tu casa, ¿cómo lo tratarías a Jesús? ¿Le gritarías? A veces, muchas esposas por eso tratan irrespetuosamente a sus esposos, ¿no? Siempre le están diciendo, pues hay hombres que terminan diciendo, hoy creo que me he casado con mi mamá, ¿no? Porque hay muchos hombres que están escuchando de las esposas, ¿no? Ya, siéntate bien, arréglate bien, no se come así, no se camina así, ¿no? Y cosas por el estilo, y como que al hombre le hacen sentir como si fuera su mamá y él el hijo, ¿no? Y a veces hasta eso conlleva también la intimidad, que imagínate el hijo teniendo intimidad con su madre. Todo eso afecta. ¿En qué sentido? Que la esposa no se está sujetando a su marido, pero el sometimiento es como al Señor. ¿Tú cómo te someterías al Señor? Ah, pastor, la cosa cambia. Si fuera Jesús a quien tenía que someterme, lo haría con mucha ternura, con mucho amor, con mucho respeto. Por eso insta la palabra de Dios que las esposas deben someterse, sujetarse a sus esposos como al Señor. La clave es como al Señor. Si tú lo haces como al Señor, ¿no?, la cosa cambia. Haciendo un ejemplo nomás, haciendo un paréntesis, hermano, ¿no? Hace un tiempo atrás participamos en unos retiros espirituales allá en Chosica, y dentro de ese programa de retiro de 4 días que había dentro del programa lavamiento de pies. Y en toda esa organización, en esa parte que yo apoyaba, me decían que yo adiestrara a los hermanos que iban a hacer lavamiento de pies. Y ¿sabes cómo les enseñaba? A cómo se puede lavar los pies de una manera, ¿no?, maravillosa, que sea de bendición también para tu vida, para los que van a lavar los pies, porque dentro del programa había ese lavamiento de pies. Yo les decía, ¿cómo tú le lavarías los pies a Jesús? Imagínate, mentalízate, ¿cómo sería la actitud que tendrías para lavarle los pies a Jesús? Ay, pastor, si fuera Jesús, pues con sus pies que él predicaba, le lavaría con mucha ternura, dedito tras dedito, la secaría y terminaría hasta dándole un beso en su pie. ¡Wow! Así se lava los pies, le decía a los hermanos, a las hermanas que yo les enseñaba en ese tiempo. Y los que están siendo lavados los pies, ¿sabes por qué son quebrantados, tocados? Porque ellos imaginan quien les está lavando los pies no es el hermano o la hermana, sino que era Jesús. Ellos ven como si Jesús les está lavando los pies a ellos. Es algo que los ministra. Entonces, algo similar es, hermanos, cuando dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, si tú te mentalizas y tú crees lo que dice la palabra, que debes sujetarte o respetar, ¿cómo lo harías al Señor? ¿Cómo lo recibirías? Si Jesús viniera a visitarte hoy, ¿cuál sería tu trato? Ay, pastor, yo sacaría mis mejores vajillas, le pondría el mejor mantel, nos lo atendería, su cafecito caliente, le daría un saludo de bienvenida, con mucho amor lo trataría. Algo así, hermano, es el sometimiento al esposo, con alegría. Pero también aquí hay una parte, para cerrar esta partecita, cuando dice maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y esta es otra partecita para los esposos. Muchos esposos a veces no sabemos amar a nuestras esposas. ¿No? Una vez yo recuerdo, estuve en una reunión, Sixto Porras, un siervo que es muy conocido, enfoca a la familia, se supone que conoce bastantes años trabajando, ¿no?, en el asunto de familia, matrimonios, etc. Estuve en una reunión donde estaban condecorando a muchos cristianos que han, ¿no?, emergido en la política, en el gobierno, militares, cristianos. Y ¿sabes qué? En esa reunión que fui invitado, él estaba exponiendo la palabra y en un momento hizo esta pregunta. Ustedes saben, dijo,
Inclusive había gente secular, habían también congresistas, y él dijo, ¿ustedes saben por qué hay divorcios? Todos quedamos en silencio, 30 segundos, todos en nuestra mente dando la respuesta. ¿Por qué existen los divorcios? Y yo no esperaba, hermanos, otra respuesta que la que él mismo dijo. ¿Sabe cuál fue? Una respuesta sencilla, pero muy profunda a la vez. ¿Saben por qué existen los divorcios? Porque los hombres no sabemos amar. Así de simple, no sabemos amar. Entonces, tenemos que aprender este arte del amor. Y cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y sabes la manera como Dios quiere que se ame a una esposa, dice, así como Cristo, ahí está la clave, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La pregunta es, dice que los esposos debemos amar a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? La misma palabra nos responde, dice, se entregó a sí mismo por ella. ¿Y cómo se entregó a sí mismo por ella? Hasta la muerte. De igual manera, nuestro amor debe ser hasta la muerte. Así como Cristo dice, debe ser el amor de un esposo hacia una esposa. En otras palabras, cuando uno está decidiendo casarse y va a llegar al altar, ¿no? Uno tan joven, entusiasmado, tomó la decisión de casarse y está frente al ministro para casarse, ¿no? En cierta manera, cuando está llevándose la ceremonia, ese joven ni se imagina, pero está entrando al matadero. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento va a empezar a morir a muchas cosas, ¿no? Ahí en el matrimonio vas a morir a tu egoísmo, ya no vas a estar pensando como soltero, tienes que pensar por una esposa, tu tiempo está ahora dividido para tu esposa, para tu familia, para la iglesia, ¿no? Para el ministerio, etc. A veces lo curioso es que hay hombres que más aman a sus carros, hasta pueden dar su vida por sus carros. Lo limpian, le dan mantenimiento, y qué cosa no hacen por su carro. Le dan más tiempo a veces a su carro que a sus esposas. Y cuando algún día, por X motivo, le asaltan el carro, ¿no? El ladrón le está apuntando con la pistola y él forcejea porque está defendiendo su propiedad, su carro, no quiere que se lo lleve y le disparan. Prefiere morir por su carro que morir por su esposa. Lo que está diciendo la palabra, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y como Cristo amó a la iglesia, dice que se entregó a sí mismo por ella. Y como Cristo se entregó a sí mismo por ella, que Él murió, ¿no? Fue hasta la muerte por amor a la iglesia. De igual manera, ese debe ser nuestro tipo de amor que debemos dar, un amor hasta la muerte. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo que las esposas cristianas deben darle a sus maridos completo respeto y lealtad. Los maridos cristianos deben de cuidar de sus esposas con amor, no egoístas ni demandantes, porque cada uno depende del otro y ambos imitan a Cristo. La relación de ambos debería reflejar la relación entre Cristo y la iglesia. Y el someterse por amor a la autoridad debe ser en amor. Esa es la razón por qué en la palabra nos está diciendo claramente, ¿no?, que nosotros debemos considerar que la cabeza en un matrimonio, dice, Dios ordena que el esposo, ¿no?, es la cabeza del hogar y le da esa responsabilidad doméstica. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 18. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, pero dice, otra vez repite, como conviene en el Señor. Eso es muy importante también considerarlo. En Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras,
no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En 1 Corintios capítulo 11, en 1 Corintios capítulo 11, versículo del 3 hasta el versículo 12, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ore o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Por lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si se le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. En el versículo 3 se está refiriendo al área doméstica, no espiritual. En el versículo 5, cuando dice, pero toda mujer que ora o profetiza, esa era la costumbre del día. Ninguna mujer se presentaba en público sin su velo. Esto garantiza seguridad y respeto. En Corintios había griegos, romanos y judíos. Cuando oraban las mujeres y hombres griegos, oraban sin velo. Los romanos y los judíos cubrían su cabeza. Le pidieron a Pablo que les dé reglas. Su respuesta fue basada en el orden de creación. Los hombres tenían que orar sin velo, el cual era su autoridad, costumbre de señal de autoridad y sumisión de sus maridos. En el versículo 10, donde dice, por causa de los ángeles, hablaba del representativo de orden, en ese sentido. Entonces podemos decir que la mujer fue creada como ayuda idónea. Una vez me hizo un poco reír cuando alguien dijo, bueno, yo me he casado con yo pensaba casarme con una ayuda idónea, pero me casé con una demonia. Pero en realidad la mujer es una ayuda idónea. Y el esposo y la esposa, por eso cuando están dentro del matrimonio, deben comunicarse. Ese es un factor muy importante, la comunicación. Y discutir cada decisión. Trae muchos problemas cuando el esposo toma sus decisiones solo o la esposa toma decisiones sola. Por eso cuando uno está unido en matrimonio, tienen que discutir cada decisión que toman en la familia. Deben orar hasta que lleguen a un acuerdo. Y si no pueden ponerse de acuerdo, la esposa debe permitir que su marido tome la decisión final. Si ella siente que él está equivocado, debe ir a su Padre Celestial en oración. Dios la va a reconocer si ella apoya a su marido, aunque él esté equivocado, en lugar de ella insistir en su propio derecho y quejarse al respecto. Ahora pasemos a Primera de Pedro, en el capítulo 3, ¿no? En adelante, hasta el versículo 7 vamos a leer. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hay esposas que a veces tratan de ganar a sus esposos inconversos, ¿no? Y dice, le predican, le hablan, siéntate, abrimos la Biblia, le hablan, le predican, ¿no? Y nunca ven resultado. Pero aquí nos habla de una manera más práctica Dios, cómo se puede ganar a un marido inconverso. Dice, a los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra
Tú puedes ganar a tu esposo, hermana, sin predicarle, sin palabras. Y la respuesta dice, por la conducta de sus esposos. Tu conducta predica más. Tu forma de tu trato. Si antes eras irrespetuosa, no te sometías, no entendías, pues a veces, ¿no? Le faltabas el respeto, lo tratabas mal, pero ahora ve que tú eres cristiana, eres una hija de Dios, y ahora estás mostrando el carácter de un creyente, entonces tu conducta cuenta, ¿no? Y cuando tú lo tratas bien, lo vas a dejar asombrado, pues. Como alguien dice, le vas a dejar sin piso. Dice, ¿cómo? ¿Dónde ha producido tanto cambio en su vida, ¿no? Él lo va a notar y vas a ganarlo con seguridad para Cristo. Por eso dice en el versículo 2, ahí de 1 Pedro capítulo 3, versículo 2, considerando vuestra conducta, dice, casta y respetuosa, vuestro vestido sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y para los maridos también tiene algo importante el Señor. Este es un versículo para mí exclusivo para los maridos. Dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Pregúntate, hermano, ¿por qué a veces tus oraciones están siendo estorbadas? Porque a veces no estamos viviendo con ellas con sabiduría. Y déjame decirte, según la palabra de Dios, la manera de convivir con una esposa es con sabiduría. Si no fluye la sabiduría en tu vida, soy pastor, no soy profeta. Me imagino, hermano, si no tienes sabiduría para tratar a una mujer conforme la Biblia nos enseña, habiendo desarrollado el carácter de un verdadero creyente, vas a tener serias dificultades. Por eso, cuán importante es seguir el consejo de Dios. La única manera de convivir con una mujer es con sabiduría. Cuenta la sabiduría. Lo contrario a la sabiduría es la imprudencia, la insensatez, la necedad, la terquedad. ¿Cuántos problemas genera? A veces hay esposos tercos, ¿no? Hay un pasaje en la Escritura que es bien fuerte, dice, no seas terco como la mula. ¿No? Imagínate, la mula es una mezcla, ¿no? Es un híbrido, ¿no? Entre caballo y burro, ¿no? Y caballo el caballo y el burro, la yegua, el burro, y de esa relación pues surge la mula, ¿no? Tiene parte de caballo, tiene parte de burro, son animales de carga, pero tienen algo, hermanos, estos animales llamados híbridos, que cuando se enterca, nadie lo mueve, hermano, estas mulas. Te soportan cargas pesadas, pero el día en que se paran y no quieren moverse, nadie lo mueve. Así le tiras piedras, palos, agua hervida, ahí se paró, no va más. Y así hay personas, por eso dice la palabra, no seamos mulas sin entendimiento, ¿no? Es la necedad. Convivir con una mujer requiere sabiduría. Eso es lo que habla la palabra del Señor. Entonces, vemos que a la luz de la palabra podemos ganar a los esposos. Hermana, puedes ganar a tu esposo por tu conducta. Eso es más importante. Y también cuando habla del atavío, ¿no? Lo que caracteriza el carácter de una persona es su naturaleza de esa nueva criatura que ahora somos en Cristo. Cuando habla de peinados ostentosos, la palabra adornos de oro, vestidos lujosos, todo tiene que ver con los extremos que a veces. La mujer romana estaba adicta a unas ridículas extravagancias como el arreglo de sus cabellos,
elaboradamente, se cubrían a sí mismos con joyas y ropas de última moda, ¿no? En el versículo 4, donde dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, no un espíritu afable, apacible, ¿no? Eso lo vemos en relación a Mateo capítulo 11, versículo 29, cuando dice, soy manso y humilde de corazón. Esta es la única autodescripción de Jesús en la Biblia, donde él se autodescribe a sí mismo, ¿no? Entonces podemos decir como conclusión que la forma en que nos comportamos puede acreditar o reforzar el mensaje cristiano. Nuestra conducta cuenta cuando estamos desarrollando el carácter del creyente. Hemos visto también que el mensaje que Pedro y Pablo dio era personas que eran por naturaleza con autoridad. Ahora, la vida cristiana llama a una vida de disciplina, de obediencia, respeto por los demás. También hemos visto que tiene que haber lo mismo entre la familia, en el hogar, en la iglesia, en las relaciones con la autoridad, porque ya hemos sido libertados de nuestra vieja forma de ser a través de Jesús. Ahora depende de nosotros actuar en ello. Pasamos a la lección número 11 y vamos a ver el tema de la integridad, honestidad. La palabra integridad solamente se encuentra en el Viejo Testamento. Las definiciones hebreas de la palabra integridad son las definiciones griegas de las palabras honestidad y pureza en el Nuevo Testamento. Entonces estudiaremos 3 palabras y vamos a ver las definiciones. La palabra integridad en el diccionario Webster, ¿no?, es mantenerse leal a un código de valores. Repito, según el diccionario Webster, la definición que da a integridad es mantenerse leal a un código de valores. Y su sinónimo es incorruptible completo, mira. También es honesto o inocencia. La palabra integridad tiene esos sinónimos: incorruptible, completo, honesto, inocencia. En otra referencia, la concordancia Strong, ¿no?, dice que integridad es prosperidad, moral, completo, inocencia. La palabra griega traducida integridad en algunos lugares es traducida derecho y en otros lugares del Nuevo Testamento es traducida simplicidad. Entonces la raíz de la palabra que el hebreo traduce como integridad viene de significados tales como completo o ser limpio. El plural de la palabra hebrea traducida en griego es traducida tumin, T-H-M-M-I-N. Repito, la palabra hebrea traducida en griego es traducida como T-H-U-M-M-I-N, que es símbolo que el sumo sacerdote usaba en su pectoral y significaba una verdad completa. Otra definición de la enciclopedia bíblica: integridad es moralmente completo, libre de influencias corruptas o motivos corruptos. Y su sinónimo es a honestidad, genuidad, algo recto, pureza. Vamos a remitirnos entonces a Génesis. En Génesis capítulo 18, versículo 19. Génesis capítulo 18, versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, integridad es guardar el camino del Señor. Pero la palabra honestidad, ¿no?, que también se puede definir como integridad, habla de pureza,
que es lo opuesto de inmundo o sucio. Ya sabemos que lo sucio es la obra de la carne, que significa suciedad moral, suciedad mental, indecencia, sensualidad. Veamos escrituras en la palabra de Dios que tiene que ver con la integridad. En el Salmos capítulo 15, Salmos capítulo 15, del versículo 1 en adelante, dice Jehová: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces aquí en el versículo 1 pregunta: ¿quién es el que un verdadero creyente, quién es el que es un verdadero creyente y habita en el descanso? En el versículo 2, el que camina en integridad, dice, hace, ¿no?, que es correcto, hace lo que es correcto y habla verdad desde su corazón. También en el versículo 3, ¿no?, dice que uno que no hace fraude ni engaña es una persona íntegra. Uno que no hace fraude ni engaña. En el versículo 4 dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando el daño suyo no por eso cambia. Y otra característica del que camina en integridad, en el versículo 5, dice: quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Y dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. En el Salmos capítulo 24, más adelante, Salmos capítulo 24, versículo 3 hasta el versículo 5, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? La misma palabra responde: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Entonces hay una combinación de varias traducciones de la Biblia y podemos ver que en esta lectura que hemos dado, en el versículo 3, ¿no?, dice: ¿quién tendrá el derecho de estar en el santo lugar de Dios? En el versículo 4 dice que el que es libre de culpa en sus hechos y puro de corazón, nunca pone su mente en las cosas falsas y nunca rompe sus palabras. En el versículo 5 podemos también ver que dice: recibirá bendición de parte del Señor y vindicación de parte de Dios. También tenemos otro sustento bíblico en Éxodo capítulo 18, en el versículo 21. Éxodo capítulo 18, versículo 21. Dice: además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Entonces aquí está dando las calificaciones de los líderes que Moisés debería tener, pero de parte de Dios, ¿no? Sobre los 1000, sobre los 100, sobre los 50, sobre los 10. Desde el mayor líder hasta el menor, las mismas calificaciones que queremos encontrar los líderes hasta sobre nosotros, o si escogemos que trabajen debajo de nosotros. Si Dios nos pone como pastores de una iglesia, ¿no?, o en una base de misiones, o dirigir un instituto, operar un negocio, etc.,
Lo que debe caracterizar las personas que deben estar, hermanos, en nuestro cargo, deben ser personas que temen a Dios, que sean hombres y mujeres de integridad y que aborrezcan ganancias injustas. No hay nada más glorioso, ¿no?, de tener personas así, ¿no? Personas con integridad, y se requieren en estos tiempos personas íntegras. En Deuteronomio capítulo 16, versículos 19 y 20, no tuerzas, dice, el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces da dos atributos de una persona que anda en integridad. Dice, no hace acepción de personas. Debe caracterizar a un hombre de integridad el que no hace acepción de personas. Y también dice, rehúsa tomar regalos. Regalos que a veces ciegan los ojos del entendido y pervierte las palabras del justo. Está hablando en sentido del soborno. Eso, el regalo, ¿no?, a veces está camuflado como una especie de un adorno, pero en realidad es soborno. Veamos también los beneficios de caminar en integridad. Dios sí lo ha puesto en su palabra, que es parte del carácter del creyente, la integridad. Entonces hay beneficios. ¿Y cuáles son esos beneficios? Pues la misma Biblia, la misma palabra nos revela, porque ahí está revelado, ¿no?, toda la voluntad de Dios. Y vemos que en el Salmos capítulo 25, habla en el versículo 21, dice, integridad y rectitud me guarden, por ti he esperado. Entonces la integridad y la piedad juntos traen la protección de Dios. En el Salmos 26, versículo 1, dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado asimismo en Jehová sin titubear, a medidas por las cuales nos mantenemos perseverantes, ¿no? También el Salmos capítulo 41, versículo 12, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Entonces, a medida por las cuales Dios puede respaldarlos en contra de oponentes. A veces surge la pregunta, ¿cuántos son los oponentes? A veces en lo espiritual, los oponentes del diablo, los poderes demoníacos, pero Dios nos respalda cuando estamos en integridad. En Proverbios, en el capítulo 2, versículo 7, dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. A medida por las cuales Dios, ¿no?, cuando caminamos en integridad, dice, es como nuestro escudo. En Proverbios capítulo 10, versículo 9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces, si nosotros caminamos en integridad, vamos a vivir una vida con seguridad y con bienestar. En Proverbios capítulo 11, versículo 3, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Entonces, si caminamos en integridad, seremos avisados, ¿no? En Proverbios capítulo 20, versículo 7, el libro de la sabiduría de Dios dice, camina en su integridad el justo,
sus hijos son dichosos después de él. Nuestros sucesores, dice la palabra, pueden ser bendecidos si nosotros caminamos en integridad. Continuamos la siguiente clase.